Un compañero pidió ayer que le diera un libro sobre marxismo y cine, ¿no? La verdad es que con eso hay que andar, le voy a dar, pero no le voy a dar un libro, le voy a dar varios textos, ¿no? Y sobre todo le voy a hacer primero una pequeña introducción, una aclaración de por qué ahora mismo no le doy, no tengo varios. Y esta aclaración es imprescindible, ¿no? Porque hay tal cantidad de textos dispersos, de textos circulando, que muchos son buenísimos. Hay bazofia, lógicamente, y los buenísimos tienen diversas interpretaciones, son de diversas corrientes, todas ellas marxistas, ¿no? Que entonces hay que dar primeramente un modo de uso, ¿no? Para que la persona que pidió sepa moverse y tenga pensamiento propio, ¿no? Y en base a su pensamiento, a su realidad, porque no es lo mismo pedir un libro sobre marxismo y cine, por poner un caso, desde Cuba, donde hay una cultura sólida, o pedirlo, por ejemplo, desde Perú, ¿no? O lo mismo desde Europa o desde cualquier parte del Estado español, desde el barrio de Vallecas, por poner un caso, o aquí mismo desde Donostia, donde hay una cultura bastante sólida en el cine por la cuestión de los festivales de cine, ¿no? Que eso ha ido creando un ambiente entre la progresía, que son capaces de mantenerte una conversación aparente de cine, y algunos de ellos una conversación que incluso van a cine y marxismo, ¿no? De todo ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción de la problemática para que el compañero me sepa, o sea, tenga que él sepa dónde se mueva y allá luego, y que vaya pidiendo y iremos comentando más, ¿no? Y voy a empezar con eso lo iremos haciendo posteriormente, ¿no? Y la mejor forma de ubicar el debate sobre marxismo y cine es empezar a tocar el debate antes de que existiera el cine como tal, o en los comienzos del cine, ¿no? Y para eso he escogido un autor, y voy a simplemente luego comentar un autor, que es William Morris, uno de los que creó toda la concepción, junto con Marx, etcétera, de la estética marxista y cuestiones de esas. Y simplemente leeré, antes de que el cine existiera como tal, leeré un condicionante claro para entender para todo este problema, ¿eh? Si quieres, arranca con ello para no cortar el hilo discursivo precisamente que has abordado con Vale, esos. pues sí, pues no tengo problema, si así dejamos este tema. Estoy hablando de William Morris, Arte y Sociedad Industrial. Arte y Sociedad Industrial, este libro. William Morris murió a finales del siglo XIX, y era de una capacidad, era socialista revolucionario, de una capacidad intelectual bárbara, y fue uno de los que primero desarrolló la teoría, precisamente un acercamiento al arte y al arte en la sociedad industrial, ¿no? ¿Por qué empiezo con esto, compañero? Pues empiezo precisamente porque el cine es una industria, pero esto nos va a llevar a muchos debates, y eso ya iré explicando, ¿no? Por eso he puesto el caso de Cuba, por poner un caso, ¿no? La industria en Cuba tiene otro concepto y el cine tiene otro concepto. Hemos visto lo de Milanés y lo de Silvio Rodríguez, 100.000 cuestiones de estas, ¿no? La industria del cine en Donostia, en el Festival Hollywood, donde aquí, ¿te acuerdas? Dimos un libro cubano muy bueno sobre cómo veía Hollywood, esa industria de la alienación, veía al público sudamericano a toda la zona de América, desde el Caribe, etcétera, ¿no? O sea, entonces yo no sé desde qué cultura pide el texto. Entonces yo le voy a decir simplemente una frase que está en este libro para que entienda la complejidad del tema, y que por tanto voy a intentar darle diversas perspectivas para que él en su contexto sepa o la que más le esto, ¿no? Entonces, aquí en este libro, Arte y Sociedad Industrial, Editorial Arte y Literatura, Ciudad de La Habana, de 1985, por eso estoy insistiendo en esta cuestión. Ciudad de La Habana, los cubanos son maravillosos en ese sentido. Voy a leer solamente un parrafito para que vea el problema, ¿eh? Y en primer lugar, intenten comprender que nuestro actual sistema se basa en un estado de guerra perpetuo. ¿Qué tiene que ver esto con el cine? Esto está escrito antes de que surgiera el cine, mucho antes de que surgiera el cine como industria, y está escrito desde el núcleo imperialista en ese momento más potente del mundo, que era Gran Bretaña. Ya estaba en declive, ¿no? Pero era Gran Bretaña. En Gran Bretaña ya se había dado en ese momento el tránsito del colonialismo al imperialismo, ¿no?
Entonces aquí ya, fíjate, ahora nosotros estamos hablando de una situación de guerra perpetua. William Morris a finales del siglo XIX ya definía la situación de entonces como una guerra perpetua, desde el núcleo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto luego con lo que es el cine, la industria del cine? Es que esa industria del cine ha surgido en un contexto de guerra perpetua. Entonces no se puede entender la industria del cine si no se parte del contexto mundial de guerra perpetua dentro del capitalismo y dentro del imperialismo. Entonces, hablar de cine en general, o sea, hablar del cine en general es caer en toda la trampa burguesa. Y entonces yo he querido recurrir a este autor, que es uno de los primeros, hay muchos, pero uno de los primeros que con una calidad impresionante teorizó sobre arte y sociedad industrial antes de que existiera el cine. Y él insistía que ya era una sociedad en guerra perpetua y, por tanto, todo lo que saldrá en el problema del arte y sociedad industrial va a estar condicionado por la guerra perpetua. O sea, aquí hemos insistido siempre que no se puede entender nada del capitalismo si no es el problema de la guerra perpetua que el capitalismo genera una y permanentemente, siempre, diariamente, ¿no? Entonces, aquí en la página 131, en el capítulo, por no extenderme ahora en concreto en el capítulo, cómo vivimos y cómo podríamos vivir, ¿eh? Esa filosofía profunda del marxismo, del socialismo revolucionario, etcétera, él define, antes de entrar a cualquier otra cosa, dice, vivimos en una sociedad de guerra perpetua. Luego, por tanto, cualquier reflexión sobre el cine hay que partir de la guerra perpetua. No podemos partir de una visión que es la cultura. Bueno, esto nos llevaría y nos va a llevar muchas cuestiones, ¿no? Simplemente quería decir eso, ¿no? Quería decir eso. Por tanto, que el compañero entienda que le voy a ir dando textos, documentos, va a intentar que la mayoría de los documentos se puedan encontrar en Internet. Este texto no se puede, no sé si se podrá encontrar en Internet, ni siquiera he mirado, es de 1980 y tantos, en La Habana, por tanto está sometido a todo el desprecio de la cultura burguesa, está sometido a todo el desprecio del cine imperialista, está sometido a todo el desprecio de la industria del cine, de Hollywood, etcétera, etcétera, pero ya advierte, hace más de un siglo advertía que no se puede analizar nada si no partimos de que estamos en una sociedad de guerra perpetua.